de hecho llegó hasta cociente. En una les pide como comparar qué se puede decir de G cocientado con H, o sea, con mismo G. Y eso es cocientes, por lo último que vimos en la ayudantía 4. Entonces, esa utopía ya se rompió ya hace rato. O sea, si no se dan cuenta con eso, no tengo de qué otra forma decirle. De hecho, aquí tengo el programa, que yo me guío por esto, ¿eh? Pero obviamente no vamos a alcanzar a ver ni en 2 vidas todo lo que está acá. Pero es como lo ideal, ¿cachai? Entonces, aquí hay 30 clases aprox. Y nosotros llevamos 4 ayudantías, que son un mes aprox. Y nosotros deberíamos tener como 2 clases por semana. Pero al final ya le he repetido hasta el cansancio que tenemos una y que la hago como de 1 y media. Pero nosotros hemos visto no más de 3, 4 clases, pues. Y estamos estancados aquí. Y ahora recién vamos a entrar a lo que es la 4.ª clase de acción de grupos, hoy día. Y es como, por eso les digo que no es muy recomendable quedarse en las 3, 4 páginas que el profe les dice, porque es como una falsa sensación de relajo. Es lamentable. Y de repente llega la prueba y uno ahí recién se da cuenta de que tenía razón el Jim. Así que vamos a darle nuevo. ¿Mm? Dime. Iba a preguntar, ¿es muy útil saber álgebra para llegar a topología? Mm, No, yo diría que todo lo contrario. Yo diría que es muy útil saber topología para dar álgebra. Para dar cualquier tipo de álgebra, ¿eh? Porque, por ejemplo, el álgebra la tenía en casi todo, solo que está implícito. De hecho, sin álgebra no podéis demostrar muchas cosas. Hay muchas cosas de análisis que con álgebra salen en una línea. Geometría algebraica, incluso hasta en geometría diferencial, donde se ven conceptos topológicos, pero sí, es como que, a ver, no ayuda mucho el álgebra para la topología, la verdad. Yo diría que todo lo contrario. Comprendo. De hecho, puedes aprender álgebra con herramientas de topología, po, pero viceversa no lo veo muy factible. Ahora, si nos ponemos a ver la geometría que hay detrás del álgebra y la conectáis con la topología, tenéis lo que es la topología algebraica y conectar con la topología diferencial. Y ahí se pueden aunar términos, pero así como para cursos básicos, si solo te restringes a decir álgebra y topología de Mayol, no creo que sea muy útil. Ya, bueno Sí. saberlo. De hecho, topología sirve para mucho. Sirve para teoría de ecuaciones diferenciales, para análisis funcional, para ADP. Parece que lo mencionaban en el grupo delante, pero de verdad que en la topología, sin la topología no podía hacer mucha matemática. La topología te da, por ejemplo, un criterio para ver que cierta ecuación diferencial tiene primitiva, así, o tiene solución, a pesar de que no la podamos encontrar explícitamente con las funciones normales. Existe. O si es única o no. Entonces tenéis que ocupar topología, ver si estáis hablando de compactos, de espacios métricos completos, si una función es Lipschitz o no, etcétera. La Mm. topología es útil en todo, pero álgebra, viceversa, no. ¿Tienen alguna duda de algo que hayamos visto antes o no? O que hayan visto en clases, no sé. Eh, Mira, espera, estoy buscándolo. Perdón por no tenerlo a mano. 36, creo que es. El... No, estas weas ya las vimos en otras ayudantías, así que
Sí, pero igual, a ver, Sí, si es cortito, puede ser, si no, quizás no. que era como gráficamente, que era lo que quería decir Lagrange, el teorema de Lagrange. Ah, ya, pues es cortito. Mira, el teorema de Lagrange, ¿qué me dice? Que cuando estoy en grupos finitos, los subgrupos necesariamente dividen el orden del grupo grande, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Ya, entonces, ¿qué tenemos gráficamente? Ya vamos al dibujito. Ya, entonces tenemos por aquí el grupo G. Cuando nosotros cocientamos, porque para aplicar el teorema de Lagrange tenemos que tener un cociente. Cuando nosotros Sí, cocientamos, el G con el H. salen... Sí, ya tú. No, dime tú qué querías decir. Ya, que ya, G cosentado con el H lo va a partir todos en grupitos disjuntos. Disjuntos, sí. Y algo más importante igual, además de ser disjuntos, tienen otra cosita en común. Porque ¿qué es esto que está acá específicamente? Una relación, bueno, este es el conjunto cociente. De hecho, los cocientes, como les mencionaba antes, son como la formalización o generalización de lo que nosotros veníamos trabajando de lo que eran los z módulos NZ. Claro. La generalización. Es decir, acá hay una relación de equivalencia, hay clase y hay conjunto cociente. ¿Y qué pasa cuando tenemos relación de equivalencia? Por ejemplo, yo cociento por H y las clases laterales, por ejemplo, G1, van a ser particiones. El punto es que todas estas clases laterales tienen el mismo cardinal, pues, porque así es una consecuencia de ser una relación de equivalencia, ¿verdad? Espera, lo último que dijiste, que todos deben tener el mismo cardinal, cada uno de los... Sí, pues. Por ejemplo, hasta aquí infinito, o sea, finito hasta tener un n, perdón, un Gn de H. Entonces nosotros podemos afirmar que H tiene el mismo cardinal que G1H, del mismo cardinal hasta el GNH. Todos tienen la misma cantidad de elementos. Y si no están convencidos, veamos un ejemplo más explícito aún. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, yo cociento Z con 3Z? Bueno, ¿quién es mi grupo? Z, y cociento por 3Z, esta cosa Tengo el acá, 0, el uno nosotros, y el 2. claro, 0, 1, 2. Es decir, todos los que tienen restos 0, 1 o 2. Y nos damos cuenta que cada uno tiene la misma cantidad de elementos. En este caso es infinito, ¿ah? Pero tiene cada uno la misma cantidad de elementos. O por ejemplo, es súper obvio que hay la misma cantidad de pares que de impares. Cuando tenemos, por ejemplo, el z cocientado 2z. Claro. Y Eh, eso se generaliza con la relación de equivalencia. ya. Dime. Y de Eh, hecho ahí sale directo la cosa porque si al final tú te das cuenta que todos tienen la misma cantidad de elementos, bueno, van a haber NH, N veces H, el orden de H va a ser el orden de G, po. Ahí está. Entonces necesariamente H divide a G. ya, creo que ya lo pillé. Que es como, a ver, eh, tú tienes G, lo divides en n pedacitos y cada uno de esos Ujú. pedacitos tiene el mismo cardinal. Entonces, si Sí, tú juntas todo, vaya a volver a G. claro. Porque Tienes son N disjuntos. pedacitos, entonces cada pedacito tiene, no sé, X cantidad. Entonces cuando los juntas todos, tienen la misma cantidad que G. Entonces tú Ya, haces la ecuación recién de aquí y te das cuenta que necesariamente N, o sea, H divide a G. Necesariamente. entiendo. Ya, eso era mi... Sí. Y eso es todo. Y eso nos va a servir para ver lo que vamos a ver hoy día. Que vamos a ver, vamos a terminar lo que eran los cocientes. Un cachito que nos quedó de los cocientes. Y vamos a entrar a lo que son acciones de grupo.
Y si usted dice acciones de grupo, el profe no tiene esto en el libro. Eh, sí lo tiene, pero está implícito. Entonces ahí yo les voy a dar como, les voy a decir a dónde más o menos aparece y cuestiones de por qué le pongo este título que el profe no lo pone en el libro. Eso, vamos a ver acciones de grupo sobre un conjunto, que yo les mencioné súper rápido, capaz que ni se acuerdan, que por ejemplo el grupo simétrico es una acción de grupo. ¿Por qué? Porque ustedes se dan cuenta, y lo vamos a hacer, a ver si me aparece esto acá, lo vamos a hacer más bonito. Si se dan cuenta, no sé si puedo mover esto, ahí. Ya supongamos que es equilátero. Nosotros sabemos que el grupo SN actúa sobre los vértices de esta cosa. Entonces empieza a mover vértices y reflejar ¿Sí? cosas. Entonces eso está actuando sobre cierto objeto. Es decir, este conjunto de tres elementos está actuando sobre este. Entonces esta es como la generalización porque así como el grupo simétrico actúa sobre cierto objeto, otros grupos también pueden actuar sobre otras cosas. Entonces vamos a generalizar esa cosa de qué actuar sobre un conjunto. Y de ahí van a salir órbitas y van a salir conjugaciones, que esto básicamente ya lo hemos visto, pero implícitamente. Y tal vez alcancemos a entrar aquí. Tal vez alcancemos a entrar a lo que son los grupos de silo. ¿Sí? No por aquí. Grupos. Esto yo creo que no, eso sí que no. Grupos de silo. Sí, pero yo me quedo contento con que alcance a entrar a conjugación. Entonces, eh, continuando con el cachito que vimos la vez pasada, lo último que vimos fue la propiedad universal, que básicamente me decía, no es nada del otro mundo, es como, es algo útil, no es como que me va a servir en sí para algo, sino que es útil para otras cosas, como para demostrar este teorema del isomorfismo de Net. ¿Por qué? Porque ¿qué decía la propiedad universal? Que yo, por ejemplo, tengo un grupo, un subgrupo normal, ¿sí? Y que yo cuando yo puedo cocientarlo, y llego y tengo una F por acá, no sé, esta es la proyección, entonces la vamos a llamar pi, típico de proyección, o p, también típico de proyección, tal que si la F que va de G a, a un mismo G, a un G', por ejemplo, es posible hacerlo de manera conmutativa, es decir, puedo bajar a la proyección y después tirarme por F gorrito para arriba o irme directo de G a G'. Entonces nosotros vamos a ver el caso particular aquí, donde H es exactamente el kernel de F. Es el kernel de este morfismo que está acá. Exactamente, es un caso particular. ¿Para qué? Para demostrarnos que nosotros siempre eh, podemos ser capaces de construir un isomorfismo. Súper importante. ¿De qué forma? De la forma siguiente. Porque, por ejemplo, me dan este morfismo que está acá, explícito, y a priori no nos dice mucho, pero nosotros, por ejemplo, sabemos que si a f, que va de G a G', yo tomo, no sé, po, un f' que va de G a f de G, ¿qué propiedad tiene esta cosa de abajo? Piénsenla un momentito. ¿Qué útil Sobreyectiva. yo puedo? Sobreyectiva, ¿no es cierto? Porque yo me estoy restringiendo la imagen. Entonces tengo sobreyectividad. Pero yo quiero que sea biyectiva, ¿no es cierto? Eso es todo el meollo del asunto. Biyectiva. Me falta la inyección. Y nosotros sabemos caracterizar la inyectividad. Que por ejemplo, F inyectiva, y lo por lo menos vimos una implicancia la semana pasada, si no me equivoco. Inyectiva, Sí. sí, solo sí, el kernel es el trivial. ¿No es cierto? Entonces, si yo quiero que sea inyectiva, necesariamente el kernel de este F ya lo restringí para que sea sobreyectivo. De aquí sale esto de acá. Si yo me restringo a esta imagen, entonces ya tengo la sobreyectividad. Listo. Y para que sea inyectiva, yo cociento por el kernel. Y eso sí que lo he mencionado varias veces. Yo cociento por el kernel. ¿De qué forma? Porque nosotros nos hemos dado cuenta de que
de que al cociental por el kernel estamos mandando todo lo que está sobrando al nulo. Por ejemplo, el mismo ejemplo que teníamos acá, el Z3Z. Por ejemplo, aquí está el 0, el 1, el 2. Aquí yo cuando cociento estoy mandando todo un conjunto al kernel. Sí, porque ¿quiénes son todos los que van a parar al 0? Pues todos los que son múltiplos de 3. Es decir, ¿quién es el kernel? Lo que yo cocienté. Y eso es lo que hace que esta función sea inyectiva. Lo comprime todo en un solo elemento. Claro, claro. Yo eliminé eso, piensen, quédense con esto, esto es lo más importante. Es Cuando como yo una cociento cápsula. por el, claro, cuando yo cociento por el kernel, estoy eliminando todo lo que me falta para yo ser inyectivo. ¿Sí? Por ejemplo, supongamos que el kernel no es trivial. Supongamos que el kernel es el kernel de G, o mejor dicho, eso no existe. El kernel de F es algún H, algún subgrupo H, que no es trivial, distinto del trivial. Cuando yo cociento por el H, todo lo que vive en H va a parar al nulo, por definición. ¿Sí? Todo lo que vive en H va a parar al nulo. Y estamos listos. Estamos listos porque ahora todo lo que me molestaba, como que yo lo hice ser un elemento. ¿No es cierto? ¿Estamos claros con eso, no? Por mí sí. Sí, 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 ¿no es cierto? Porque aquí se dan cuenta de que aquí hay muchas cosas que van al kernel, pero yo la hice ser un solo elemento. Porque la clase tiene muchos elementos, pero la clase es una. La clase se considera como un elemento. Y eso es todo lo útil de lo que está acá, para no leer esta demostración, ¿sí? Eso es lo útil de acá. Y entonces, yo al cocientar por el kernel de F, estoy listo. Me construí un isomorfismo explícito. ¿Y para qué vamos a ver cosas útiles que salen de esto? Colorarios que salen de acá. Entonces, por ejemplo, este ando, ando con la lengua trabada hoy día. la Corolario, disciplina. sí. Este corolario que está aquí me dice, por ejemplo, que este subgrupo monógeno o cíclico, porque no sabemos si es finito o infinito, pero este es un subgrupo generado por un solo elemento, es isomorfo a Z o a Z módulo NZ. Es fuerte, ¿ah? Es fuerte. Siempre que yo tenga un grupo generado por un solo elemento, va a ser isomorfo a Z o a ZNZ. ¿Y ahí cómo se demuestra? Bueno, antes de demostrarlo, una pequeña observación. Este corolario y el teorema de Lagrange, y quizás esto quizás les va a servir para algo de la prueba que les mandó el profe, implican que el orden de un elemento de un grupo finito divide al orden del grupo. ¿Sí? Hoy día nos Eso, asesinaron con eso. sí, po, exactamente. Entonces, el orden de todo elemento, o sea, el orden de todo elemento de un grupo finito, finito, quizás para los infinitos puede ser, no lo sé, tendríamos que probarlo. Pero por lo menos para los finitos, tiene que dividir a G, al orden de G. Es decir, si G tiene orden 6, yo no puedo encontrar un elemento que tenga orden 5. Posible. Posibilidad 1, 2, 3, 6. Entonces, eso me sirve. Y eso sale como consecuencia directa de lo que está aquí. Es decir, en particular, todo grupo de orden primo P es necesariamente isomorfo a este de acá, que es FP, cuerpo. Y tiene sentido, porque yo o el primo no lo puedo dividir por nada más. Entonces, tiene sentido que sea, perdón, tiene sentido que sea isomorfo, porque la inyectividad va a ser inmediata. Ya, pero el corolario, ¿cómo se demuestra? Nos damos un morfismo de grupo que vayan de lo entero a G. Y que esto claramente es sobreyectivo. Sobreyectivo. Sí, porque todos los elementos necesariamente van a parar a todos los que están acá. ¿Por qué? Porque este G es el generado por esto.
necesariamente, es un grupo cíclico. O sea, esa es la definición de grupo cíclico. Todas las potencias están acá, ¿no es cierto? Todas las potencias, yo lo definí de esa forma. Entonces, necesariamente es sobreyectivo. Ya, entonces, ¿qué pasa? Si es inyectivo, tenemos biyección. O sea, esto estamos suponiendo, si es biyectivo, o sea, si es inyectivo, tenemos la biyección, por lo tanto, esto es isomorfo a Z. ¿Hasta aquí estamos bien? Sí, sí. ¿Sí? Si es inyectivo, estamos listos. Está la biyección. Ahora, si no es inyectivo, entonces su kernel es un subgrupo de NZ. Y eso lo sabemos. Porque si es inyectivo, nosotros queremos cocientar por el kernel. Queremos cocientar por el kernel. Y el kernel es un subgrupo normal del cociente. Y nosotros sabemos que los únicos subgrupos normales, o de hecho, más fuerte aún, los únicos subgrupos que tiene este cociente, o sea, los únicos subgrupos de este son los ZNZ. Son los únicos, no hay más. Entonces necesariamente tengo que cocientar por algo, por esto que me está molestando. Eso que no me deja ser inyectivo. Entonces cuando yo cociento, tengo la inyectividad y me doy cuenta de que es necesariamente isomorfo a esto. ¿Y está listo? O es isomorfo a Z o isomorfo al módulo Z. Esperemos un poquito. ¿Sí? Un poquitito. Jim, ¿qué significa ese símbolo que es como la flechita y la colita arriba? Ah, significa isomorfismo. Este que está aquí, Ujú. isomorfismo. Ah, ya. De hecho, es notación, que el profe no la usa probablemente, pero es notación. Eso significa isomorfismo. Por ejemplo, eje que va de G a G', morfismo. Cuando le agrego la cosita, isomorfismo, es decir, biyección, cuando le agrego dos, probablemente lo han visto aquí varias veces, cuando le agrego dos colitas, o sea, dos cabezas más que nada, es sobreyectivo, es decir, epimorfismo. Y lo otro es cuando le agrego como este cachito atrás, y eso es inyectivo, monomorfismo, notación. Ya. ¿Sí? ¿Puedes volver un poquito la diapo atrás? Sí, obvio. A la Aquí va. página de atrás. Isomorfismo. Aquí, Sí. Aguántame. vamos con calma nomás. Ya vuelve para abajo. Ya. Oye, espera, disculpa, ¿por qué eh, el kernel iba a ser subgrupo de NZ? ¿Por Porque qué espérate, dime. el corolario le decía, o sea, esto es lo que se quiere probar, Mira, que podía ser o de NZ claro, o de si Z. tenemos que inyectivo, eso estamos listos, ¿no es cierto? Sí, Estamos listos. Ya, ahora lo que pasa, como vimos delante, si no es inyectivo, acá arriba, tenemos que cocientar por el kernel. ¿ya? Sí. ¿Ya? ¿Y el kernel dónde vive? ¿El kernel dónde vive? ¿Vive en Z o vive en G? El kernel vive en ¿En Z. qué? ¿O no? Son Vive en los Z Z, que ¿no me es dan. cierto?
Ya, ¿Sí? tenemos que vive en Z, pero además tenemos otra cosa. El kernel nosotros sabemos que necesariamente es normal, ¿no es cierto? Bueno, de hecho, no, esto es como un dado extra, de hecho no sirve. O sea, que sea normal nos dice que podemos cocientar bien nomás. Ya, pero el punto es que si el kernel vive acá y yo necesariamente necesito cocientar por un subgrupo, ¿quiénes son todos los subgrupos de Z? NZ. No hay más grupos que eso y lo demostramos incluso en unas dos ayudantes Claro, atrás. sí, no me Eso, acuerdo. entonces estamos listos. El kernel necesariamente tiene que ser Ah, NZ. Para algún N, para algún N. Yo no sé cuál N. ya, ya, ya. Tiene que ser alguno nomás. Ya, Sí. Yo no sé cuál, pero yo sé que tiene que ser NZ. Entonces estamos listos que o hay un claro, isomorfismo con Z o hay un isomorfismo con los módulos Z. perfecto. Ya, ahora sí ahora sí ¿Sí, no es entendí. cierto? Eso. Ya. Entonces veamos ejemplitos de lo que acabamos de ver. ¿Sí? Y por ejemplo, tenemos que aquí existe un isomorfismo entre el grupo simétrico. ¿Sí? Grupo simétrico. Lo voy a anotar. Y el grupo alternante. ¿Y quién es el grupo alternante? Es un subgrupo que de hecho es normal, y creo que lo probamos. Sí, lo probamos. Porque, ¿cuál era una forma de probar que un subgrupo era normal? Una forma muy fácil y típica es ver que es un kernel de alguien, porque al ser kernel de alguien, de algún morfismo, es automáticamente normal, porque demostramos que el kernel siempre es normal. Es decir, que yo cuando tomo algo en el kernel, la conjugación sigue quedándose en el kernel. Eso lo mostramos. La ayudantía pasada, creo. Ya, entonces, ¿qué es lo interesante acá? Lo interesante es que cuando yo cociento, eh, de hecho, nosotros sabemos explícitamente cuántos elementos hay aquí, porque ¿cuánto es el orden de ese n factorial, y cuánto es el orden de este, es n factorial medios. Entonces, ¿qué pasa cuando yo los cociento? Por Lagrange, tengo que esto es 2. Y esto necesaria y de hecho esto es un grupo, que tiene dos elementos. Y los grupos de dos elementos son necesariamente isomorfos a esto que está acá. Eso es importante. Y igual lo hablamos con Benja en la primera sesión de ejercicios, pero creo que no quedó grabado porque lo hablamos varias cosas más después de la sesión. Y yo le comentaba de que hay una forma explícita de encontrar todos los grupos finitos. Por ejemplo, nosotros podemos encontrar todos los grupos de orden 2, como con una tablita. Por ejemplo, de manera sumativa, aditiva. Nosotros sabemos que el grupo hay siempre un neutro, ¿sí? Siempre hay un neutro, y va a haber algún otro elemento, ¿sí? Lo vamos a llamar A. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Necesariamente nosotros sabemos que el neutro no hace nada, entonces esta primera fila nos va a quedar aquí trivial. Y este elemento que nos falta necesariamente es E. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser capaces de, y eso se puede demostrar, pero no lo vamos a hacer porque es como algo más constructivo, pero es útil que lo sepan, de que cada fila y cada columna tiene que tener todos los elementos del grupo sin que se repitan. Es decir, acá yo no puedo poner A. No puedo poner A. Entonces necesariamente es E. Y no hay otro grupo de orden E, o sea, de orden 2. Y esto necesariamente es isomorfo a tomar el grupo Z cocientado 2Z. Es decir, el que tengo el 0 y el 1. Porque claramente aquí hay un 0, un 1, un 0, o sea, un 1. Y acá, ¿quién va acá? Claro, El cero. 0. Y tiene sentido, tiene sentido. Y no hay más. Porque este es otro grupo que yo me inventé, que en realidad es prácticamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Ya tenemos el de orden 2. Ahora hagamos el de orden 3. Esto es útil, así que lo voy a hacer. Hagamos el de orden 3. Y el de orden 3, por ejemplo, sumativo, nosotros lo podemos hacer, ya tenemos el neutro siempre. Y ahí tenemos un A y un B, que no sé quiénes son. A y un B, que no sé quiénes son. Entonces, la primera fila van a ser triviales. Y acá es donde tenemos que entrar a jugar. ¿Qué puedo poner acá?
La D o el E. Ya, B La o E, D. ¿no es cierto? La D. Ya, B, ¿no es cierto? Y acá Sí, E, porque en porque el si otro hubiera tiene que ir puesto el la E. E, acá no puede ir una B, ¿no es cierto? Claro. Eso no. Entonces está construido porque acá tiene que ir una E y acá necesariamente tiene que ir la A. Y no hay otro grupo, no hay otro grupo. Es súper constructivo, no hay otro grupo. Entonces todo grupo de orden 3 es necesariamente, y de hecho calza, ¿ah? Porque si yo aquí escojo es isomorfo a Z3Z, es decir, 0, 1, 2, 0, 1, 2. Sí, 2 más 2 2 más 2 es 4, y 4 en Z3Z es 1, el 4 es 1, y si nos damos cuenta, el A lo pusimos como 1, entonces todo calza. 1 más 1 es 2, todo calza. Y después, aquí cuando los órdenes empiezan a agrandarse un poco más, nos damos cuenta de que ya no empiezan a ser únicos. Y hasta aquí voy a parar porque podemos estar toda la tarde haciendo esto. Por ejemplo, de manera aditiva. Tenemos E, A, B y C. E, A, B y C. Entonces ya, la primera línea es trivial. Ya, y después aquí, por ejemplo, ¿qué puedo poner? D. ¿Cuál? ¿La E? No, la B Ah, de la B. burro. Ya la B, sí. Después, El C. necesariamente, y tiene que ir A. Abajo el E. Porque el A lo tienes arriba. Ah, ya. ¿Cuál? Espera, díctamelo. El C, ¿Mm? abajito de la B. ¿Ya? Sí. Y Y E, el E. Ya, y elefante L. al final. Luego, El C. acá, sí. El, El elefante nuevo. Y necesariamente A. Y después ya tenemos todas las líneas con tres cosas, entonces necesariamente va una E, acá una A y acá una B. Ya, estamos perfectos. Esto es un grupo. Grupo. Que no me acuerdo cuál es, pero vamos a explicitarlo. Y construyamos, veamos si podemos construir otro. Tenemos lo trivial acá, E, A, B, C. Y acá la primera línea no pasa nada. A, B, C. Acá nosotros cogimos una B delante. Ya podemos poner otra cosa que no sea B. la E. La E, ya. Luego acá, o acá, em, o acá, que iría acá. El C tiene que ir ahí. La C y la B, necesariamente. Luego, acá, tiene que ir necesariamente la C porque no puede ir la B. Por lo tanto, Claro. la B va acá. Y después acá, por ejemplo, necesariamente, ¿quién iría? El A. La A o puede ir la E también, sí, ¿no es cierto? Y Y después de ahí acá, la por E. ejemplo, necesariamente la E aquí y acá. Y acá nos implica que tiene que ir la A. Ahí tenemos otro grupo. Veamos si podemos hacer otro. Y con este paramos. E, A, B, C, A, B, C. Ya, entonces habíamos escogido la B, Que en sí la E. creo que ya hay como ya hay un patrón de permutación. Sí, pues mira. Y de de hecho hecho, aquí me iba escogimos, quedando algunos repetidos siempre en la diagonal principal, por eso me estaba fijando. claro, sí, pues. Aquí está la B, está la E, y podemos poner entonces, ¿cuál nos queda? Tendríamos que poner la C. Claro. Y después podemos hacer aquí la E, y aquí la B, y etcétera. Entonces van a salir unos 3 4 grupos de acá. Entonces los podemos encontrar de manera explícita. Entonces, ya aquí ya sabemos que no son únicos, acá hay varios. Pero por lo menos para el ejemplo que teníamos acá, necesariamente hay isomorfo acá, porque son dos elementos, nada más. Em, Eso, y ya lo nombramos. Luego, la restricción del determinante del grupo diedral. Nosotros sabemos que el grupo diedral, y voy a borrar estas tablitas de acá, sabemos que el grupo diedral es subgrupo de Sn. Sí, lo vimos. Ujú. Pero también el grupo diedral es subgrupo del grupo ortogonal.
¿Quién es el grupo ortogonal? Las matrices ortogonales, es decir, todas las matrices de orden n, coeficiente en algún cuerpo, voy a dejarlo en K, algún cuerpo K, tal que M por su transpuesta es la identidad. Equivalentemente, M transpuesta es lo mismo que la M inversa. Ese es el grupo ortogonal. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, ¿qué hace el grupo dihedral? Rota, refleja, ¿no es cierto? Y por ejemplo, en el plano, nosotros podemos rotar y reflejar con matrices. Hay matrices de rotación y de reflexión. Entonces, el grupo dihedral es algo que vive dentro de este que está acá. Más específicamente, ¿quién? Más específicamente, nosotros sabemos eh, que, por ejemplo, este de acá está generado por R y por S. ¿Sí? Lo vimos. Por R y por S. Por todas las combinaciones en R y todas las combinaciones en S. Ya. ¿Y esto a dónde va a parar? Tiene que ir a parar algún kernel, o sea, tiene que tener algún kernel o algo así por el estilo como para que veamos el isomorfismo. Entonces, si nos damos cuenta, cuando estamos en el plano, esto es como más álgebra lineal, ¿ah? Pero igual, cuando estamos en el plano, rotar vendría siendo signatura 1, ¿sí? Porque estamos haciendo algo bonito. O sea, son matrices con determinante 1. Y cuando nosotros reflejamos, estamos como invirtiéndolo, ¿no es cierto? Entonces son matrices de determinante -1. ¿Sí? Sí. Ya, entonces aquí no, dice acá, el kernel de dicho morfismo es el subgrupo de Dn generado por R. Es decir, el kernel de este morfismo que va a parar, que me manda los elementos de acá y va a parar al +-1, el kernel de esta cosa, lo vamos a llamar F, es necesariamente R. Porque R son todas las eh, permutaciones, o sea, perdón, todas las rotaciones que me dejan con determinante 1, ¿no? Sí, y eso tiene orden 2. Cuando lo cocientamos, por ejemplo, cuando cocientamos este grupo de n, cuando cocientamos de n con su kernel, que nosotros sabemos que de n, y ¿quién es el kernel? Solamente el que tiene r. Bueno, pues esto va a ser isomorfo a z, nz. Piénsenlo un poco, medídenlo un poco. ¿Por qué sería isomorfo a z, nz? ¿Qué significa que tenga índice 2? Que el índice son la cantidad de paquetitos que me quedan cuando yo cociento. No significa que yo al dividir tengo 2, sino que el índice es como que cuando cociento por R, me lo dividen en 2 paquetitos. Es decir, R y alguna otra cosa. No sé, no necesariamente R, pero algún H y algún GH, porque son las clases. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros sabemos que dn tiene de orden 2n. Y nosotros sabemos que este subgrupo, que es generado por R, tiene orden n. ¿O no? Quizás no lo hemos visto con ese lenguaje, ¿ah? Que tiene orden n, pero no es no es muy difícil darse cuenta, porque, por ejemplo, ¿quiénes son todos los elementos de Dn? Bueno, son identidad, mejor pongo R a la 0, R a la 1, hasta R a la n-1, n elementos, y después está S, SR, hasta SR-1, n elementos más. Entonces, cuando yo cociento por ¿cuántas cantidades de elementos tiene R? N. Cuando yo cociento por n, me los manda todos al kernel. Es como que estos ya no existen, son todo un... No es muy claro este ejemplo. Cocientar por 2. Pero cuando yo los mato, van a quedar otros n que sí están revoloteando por ahí.
¿o no? Sí, ¿no? Me cuesta como verlo así tan fácilmente. Ya, a ver, ¿cómo podemos explicarlo mejor? Yo me perdí. Ah, no, perdón, yo me equivoqué. Sí, lo que quiere decir aquí no es el cociente. Me está diciendo, lo único que me está diciendo es que hay un isomorfismo entre R y este. Ahora sí. Eso sí es más claro, porque acabamos de explicitar quiénes eran todos los elementos de DN, ¿no es cierto? Sí, y nos dimos cuenta que todos los generados por R son N elementos, ¿no? Sí, Sí, y esto es necesariamente isomorfo a esto que está acá, porque este quién es, este es el generado por uno. Entonces R y uno es como indistinto. Eso es como para que vean el isomorfismo nomás. ¿Quedó más claro ahí o no? sí, más o menos. O sea, es que igual se ve así súper abstracto esto. Sí, sí, es súper súper abstracto. Ya, pero ¿qué más podemos hacer? Por ejemplo, tenemos el morfismo de, bueno, que me manda un grupo, tiene un grupo y me lo manda al grupo de automorfismo. ¿Quién eran los automorfismos? Todos los morfismos biyectivos que parten que van del mismo grupo al mismo grupo. Por ejemplo, automorfismo de G, bueno, son todas las F tales que F va de G a G, biyectivo. Ya, este morfismo, explícitamente nosotros vimos que era que el X me lo manda a su conjugado. Así lo habíamos definido, ¿sí? Y también habíamos visto que el kernel era el centro. Es decir, ¿qué pasa cuando, o sea, perdón, perdón, sí, sí, sí. El kernel era el centro. ¿Quién es el centro? Todos los que conmutan. Entonces, ¿qué pasa cuando esta cosa conmuta? Bueno, se elimina el g a la menos uno y me queda x. Por lo tanto, es la identidad. Identidad. Y la identidad es el kernel. Es el kernel, así de simple. Por lo tanto, nosotros por el teorema del isomorfismo podemos empezar a cocientar cosas. Entonces, si yo aquí cociento por el kernel, y esta cosa es sobreyectiva por construcción, estamos listos. Si yo cociento por el kernel, me queda un isomorfismo. Y ahí está. Y de hecho, este int se llama, es una anotación nomás. El int no es nada más que los isomorfismos internos. Es como qué tan lejos estoy de ser un automorfismo, ¿no? A ver, es que este int no sé por qué apareció este int. Esto está malo. De hecho, aquí me equivoqué yo. Aquí debería ir un automorfismo. Los automorfismos de G son isomorfos a cocientar G con su centro. Eso es todo. Esa es la biyección. ¿Por qué? Por construcción, ¿no? Y de hecho, a veces uno no entiende es igual importante, a veces uno no entiende explícitamente las biyecciones, pero nosotros sabemos, porque demostramos que sirve. Entonces, si yo cociento por el kernel, al tiro ya tengo algo inyectivo. Eso es lo importante. Entonces tengo el isomorfismo. Y bueno, esto más que nada es como de cultura general, ¿sí? Esto es como, si no lo entienden, no importa. Esto ignórenlo si quieren. Que se le llaman los automorfismos interiores. Cuando yo los cociento, cuando yo cociento todos los automorfismos por los interiores, son los exteriores, ¿no? Así de simple. Todos los automorfismos. Que yo mando todos los automorfismos interiores al kernel, eso es cocientar, pues mandar al kernel, que sea como un paquetito en el kernel, eh, se define como automorfismos exteriores. Sí, no es nada más que eso. Pero esto el profe probablemente no lo va a pasar, así que ignórenlo, ¿no? Pero es como para que lo sepan. Entonces,
aquí empiezan a salir proposiciones útiles. Por ejemplo, que G es un grupo y que H es un subgrupo normal. Entonces, si G es de tipo finito, recordemos que era de tipo finito. Tipo finito es que puede ser generado totalmente por una cantidad finita de elementos, así como una combinación lineal, entre comillas. Entonces, si G es finito, el cociente también. El cociente. No necesariamente, igual vimos explícitamente que no necesariamente un subgrupo de un grupo finito, o sea, de un grupo de tipo finito, va a ser de tipo finito. Pero sí el cociente. El cociente sí va a ser de tipo finito. Y cuando nosotros queremos ver como el recíproco, es decir, cuando queremos ver que G cocientado con H es de tipo finito, ¿será que G es necesariamente de tipo finito? No, no, eso no lo podemos asegurar. Pero podemos agregar otra hipótesis, que si G cocientado con H es de tipo finito, pero además H también, entonces ahí sí G va a ser de tipo finito. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo se demuestra esta cosa. Para el primero, y vamos a recordar que era el primero me dice que G de tipo finito va a implicar que el cociente es de tipo finito. Entonces, para probar uno, tenemos que notar que la imagen en GH de un conjunto de generadores finito en G es también finito en GH. Es decir, yo mando como un conjunto generador explícitamente. Yo tomo el morfismo que va de G a G cocientado con H. Me doy cuenta que si G es finito, entonces claramente G es, no sé, por el generado por A1 hasta N. Ya, cuando yo tomo la imagen de G, necesariamente va a... Eso es lo que yo quiero demostrar. Cuando yo tomo la imagen de G, esto necesariamente genera G cocientado con H. Eso es lo que yo tengo que llegar a demostrar. Que como imagen de generadores van a parar a generadores. ¿Sí? Y está listo. Es así de simple. Eh, De hecho, esto no necesariamente es cíclico, pero sí es finito, porque nos damos cuenta que podemos tomar cualquier combinación entre los A sub 1 hasta A sub n. Y está listo. Quizás es un poco difícil de digerir al principio, pero, pero así funciona. Sí. Me queda el G. Mm, Ya, ahí está, los A sub n son, o sea, los A sub i son los generadores, son los que engendran G, claro, pero eh, que eso fuera finito no implicaba que G fuera finito. no, no, Y porque puede ser, por ejemplo, podemos tener el Z generado claro, por la un solo suma de los elemento. unos. Claro. Y si, ya, pero si yo evalúo, espera, es que si yo puedo evaluarlos, eh, aguanta, espérame. No, eso no. Sí, es que voy a escribirlo más explícito a lo que yo me refiero. Quizás ahí queda más claro. Que Si tengo cada N uno. cosas que generan, entonces cuando yo tomo la imagen de cada una, esa cosa me genera el cociente. Y está listo. Espérame. Ya creo que ya lo vi ya. Que, pero ya, ¿sí no? O sea, yo tomo un generador y si yo lo evalúo en una función que me lleve de G al cociente, el,
la evaluación de todos esos generadores genera Sí, po. Porque cociente nomás, po. De hecho, me reduje a algo más chico. Tengo el grupo y cuando cociento me quedan cositas. Y es obvio porque si yo tomo una clase, la clase es representante de todas estas cosas, ¿o no? Y si empiezo a ¿sí? tomar cosas y después tengo acá a la n, entonces cualquier combinación de esas cosas me va a llegar a cualquier elemento del cociente. Y de hecho, más explícitamente, AN es un fiel representante de cualquier cosa de lo que está acá, pues entonces esto es trivial prácticamente. Ujú. Es trivial. Porque si yo quiero Mm, representar algo de acá, ya está generado por su clase, está listo. claro. Y como tengo finitas cosas que generan abajo, cuando proyecto, siguen siendo finitas, que están reunidas en conjunto, ¿o no? Ya, 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 ya. Así es súper simple. Es que con grafiquitos es más. Sí, sí, está bien, sí. Con gráficos a veces más claro. Ya, Sí, entonces, sí, el gráfico siempre ayuda. sí, sí, sí. Si cuando no se entiende, me avisan nomás. Ahora, si no se entiende a la tercera, yo creo que ya no hay mucho que hacer, pero haré lo que pueda. Ya, para el segundo, ¿qué queríamos probar en el segundo? Queríamos probar como la otra implicancia, pero yo les dije que no sirve. Entonces nosotros agregamos otra de tipo finito. Agregamos otra hipótesis, que G cocientado con H es de tipo finito y además H es de tipo finito. ¿Sí? Voy a borrar esto de acá y lo voy a anotar mejor. H tipo finito. Ya, eso queremos demostrar. Tenemos esta hipótesis, ¿sí? Y queremos llegar a demostrar eso. Ya, entonces voy a borrar mientras borro acá. Ya está. Ya, entonces dice, para probar dos, consideremos A un subconjunto finito de G. A subconjunto de G. Finito. Finito, finito, finito. De tal suerte que la imagen en G, veamos de nuevo este morfismo que va de G a su clase. De tal forma que la imagen genera, genera GH. Y nosotros vimos que eso lo podemos hacer. ¿Sí? Acá yo no estoy diciendo que G es de tipo finito. Solo estoy diciendo que va a existir algún conjunto finito acá abajo, que cuando yo proyecte las imágenes de esta cosa, van a generar el cociente. Como el mismo monito que vimos recién. Es decir, cada una de estas cosas va a generar el cociente. Ya eso sabemos que podemos hacer. Y consideremos B un subconjunto finito generador de H. Y consideremos B otro subconjunto finito de tal forma que B genera H. Porque nosotros sabemos que H es de tipo finito. Y H donde vive, vive en G. Por lo tanto, va a haber, eso lo sabemos por hipótesis, que va a haber algo finito que va a generar H. Ya, entonces, sea X en G y veamos qué es su clase. Es decir, tomo un X en G y veo qué pasa con f de X. Veo qué pasa cuando lo llevo a la proyección. Entonces, necesariamente, la clase de, bueno, f de X es lo mismo que la clase de X, que es lo mismo que esta notación X barra, es lo mismo. Necesariamente es alguna combinación de ese cociente. Es decir, es algún x1 epsilon 1 por algún xn epsilon n. Eso es por definición. Si vivo en algo, si este x vive acá, y yo sé que ese g cocientado h, por hipótesis, es de tipo finito, entonces necesariamente es alguna combinación lineal de estas cosas. Pero como la clase se porta bien, nosotros sabemos que podemos meter todo para adentro, ¿no es cierto? Todo para adentro. Eso siempre lo podemos hacer. Entonces, la multiplicación de las clases es la clase de la multiplicación. Eso quiero decir acá. Hasta ahora hemos usado puras cosas que son hipótesis. Y aquí igual me equivoqué. Tiene varios errores, así que tengo que arreglarlo. Esta cosa vive en Z. Sí, porque podemos tomar cualquier potencia.
Y estos X1 hasta XM viven en A. Sí, porque recordemos que A genera el cociente, ¿no es cierto? ¿Hasta aquí estamos bien o no? Les pregunto. O si no, para recapitular algo que dije. Sí, hasta ahí voy. ¿Ya? Felipe. Yo estoy confundido. Ya voy a, voy a intentar recapitular un poquito. Ya que tenemos estas dos hipótesis, que H es finito y que H es también, o sea, perdón, de tipo finito, ambas. Entonces, como ambas son de tipo finito, yo sé que puedo tomar algún subconjunto finito de G que genera ¿Sí? la proyección. Genera la proyección, por hipótesis. Y también algún B finito que me va a generar H. Eso no hay mucha ciencia por detrás. Entonces, ¿qué hago yo ahora? Tomo un elemento en G que vive acá y veo su imagen, veo la proyección y me doy cuenta de que como G cocientado con H, como esta cosa que está acá es de tipo finito, van a existir ciertas clases que son combinaciones de este elemento que está acá, ¿no es cierto? Que, a ver, Por ejemplo, yo sé que H es el generado por x1, epsilon 1 hasta xn, epsilon n. Entonces, si yo tomo un X barra perteneciente acá, yo sé que necesariamente X barra tiene que ser alguna combinación de esto. Perdón, estas sí. potencias no van acá, estas potencias. Va a ser alguna combinación de esto. Ah, ya, 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 Eso fue lo ya. único que Sí, yo, sí, ¿sí? Y como son sí. multiplicación de clases, por fuera se pueden meter hacia adentro, ¿no es cierto? Ujú. Ya, hasta ahí estamos bien. Ya, y después, eh, mm, 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 ¿qué es lo que yo concluí acá? Ah, ya, que esta cosa vive en H. Por lo tanto, ¿qué tontera hice acá? Ah, ya. Esta cosa nosotros sabemos que todo esto vive en H, ¿sí? Todo eso vive Sí. en H. Por lo tanto, nosotros sabemos que necesariamente H tiene que tener el neutro. Entonces nosotros, y además estamos en grupo, un subgrupo en realidad. Entonces podemos pasar multiplicando por otro lado y nos damos cuenta de esta igualdad que está acá, si yo paso la inversa para el otro lado, de esta manera, por la izquierda quizás, Ujú. sigue estando en H. Ya hasta ahí estamos, hasta ahí De estamos. acuerdo. Ahora, por otro lado, nosotros sabemos que podemos reescribir estos que están acá. Esta misma cosa que vive en H la podemos reescribir con otra cosa finita. Porque B, ¿quién generaba B? B genera H. Ah, perdón. Sí, 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 sí. ¿Estamos listos? ¿O no? Estamos listos porque nosotros ocupamos aquí, estos son como los que generan estos son los que generan G cocientado con H. Y estos que está acá son los que generan el H. Entonces a mí me basta despejar nomás. ¿Qué pasa si yo despejo ahora X? Me los vuelvo a llevar para otro lado y me queda esto que está acá. Y me doy cuenta que X también es finitamente generado. X también es finita. ¿Y dónde vivía X? Nosotros impusimos que X vivía en G. Entonces, me doy cuenta de que para todo X, para cualquier X que yo me agarre, voy a encontrar esta cosa finita que lo genera. Por lo tanto, eh, nosotros sabemos que G es el generado por A unión B. Es decir, cosa en A con cosa en B. Y está listo, está demostrado. Están, están alucinando, se perdieron. Me cuesta entenderlo, pero creo que sí. Tiene mucho sentido. Sí, sí.
No es tan complicado. Hay que repasarlo nomás. Sí. Pero aquí, ya, eso. Pasa para otro lado y nos damos cuenta que al final este X que yo tomé arbitrariamente que vivía en G, hay cosas finitas que lo generan, por lo tanto todo elemento de G es finitamente generado, es decir, G es finitamente generado. Listo. Tenemos estas cosas. Estamos listos. Hola, buenas. Y llegó ahí Esteban. Bueno, Esteban. Buenos días. Ya. Y Buenos aquí días. vienen ejercicios, pero la verdad no creo que lo hagamos porque falta a ustedes que repasen la materia. O sea, la están recién viendo, entonces tienen que digerirla bien la materia. Pero veamos, no sé, por último les digo como la idea. Porque, por ejemplo, ya me doy este cuerpo finito, ¿sí? Que tiene Q elementos, ¿sí? Y yo tengo que demostrar que el orden de GLDN de FQ, es decir, solamente tiene entradas Q elementos. ¿Cuántas cosas yo puedo poner en G a la N? O sea, GLDN. Bueno, es precisamente esto. Y es bastante constructiva. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿quién es G? ¿Quién es un elemento que, por ejemplo, M vive acá? Ya yo sé que M entonces va a tener N columnas. Por ejemplo, A1, A2, hasta N, y para allá igual. Hasta 1, N, etcétera, etcétera, hasta NN. N cosas. Pero nosotros sabemos que es todo I, A sub I, J, ¿dónde vive? En F de P, ¿no es cierto? Porque eso yo impuse que esa fuera la entrada. Es decir, tiene P elementos, o en este caso Q elementos. Q elementos. Entonces yo empiezo a ver las combinaciones. Veo, por ejemplo, voy empezando a llenar por fila, o sea, por columna. ¿Cuántos elementos puedo poner acá? Entonces me doy cuenta que aquí puedo poner Q elementos, Q elementos, Q elementos, Q elementos, Q elementos, Q elementos 9 veces. O sea, Q elementos N veces. Excepto el nulo, ¿eh? Excepto el nulo. Entonces queda esto. Luego, ¿qué viene? Lo mismo acá. Q elementos, Q elementos, Q elementos, Q elementos, Q elementos, pero que no sea igual al anterior, porque si no después nos va a quedar ahí. Recordemos que estas tienen que ser invertibles. Por eso yo dije, ¿por qué no puede ser una columna nula? Porque si una columna es nula, se nos va a las pailas la invertibilidad de la matriz. Entonces, y después en la segunda columna pasa lo mismo. Q a la n elementos, pero menos Q. ¿Por qué? Porque en realidad es menos 1 menos Q a la... ¿Cuánto acá? Q menos 1. Y así lo voy construyendo. Después, ¿cuántas pueden ir acá? ¿Cuántas pueden ir acá? Hasta que llego. Es como súper constructivo, de hecho, como de manera inductiva casi. Y sale. Esa es como la idea del ejercicio. Y el de abajo es exactamente lo mismo. El de acá abajo exactamente lo mismo, pero recordemos que G a la N son matrices invertibles y SL de N son matrices con determinante más menos 1. Eso. Y este ejercicio me lo voy a saltar porque no estamos en condiciones. No estamos en condiciones. Estos sí son importantes, son súper importantes. De hecho, estos son como la continuación de los teoremas de isomorfismo de Noether. Por ejemplo, este es como el teorema 2, pero son como casos particulares. Teorema 3, ¿no es cierto? Pero básicamente, bueno, pueden intentar, ¿ah? Pueden intentar, o quizás lo podemos ver en la sesión de ejercicio, no sé. Podemos intentarlo, porque ahora, como les digo, no es muy útil. Pero básicamente es como darse cuenta que si yo tengo aquí un cociente y lo cociento por otro cociente, como que se comporta bien. Es como decir que se anula podemos simplificar acá. Ese es como todo el asunto. Sí, es como que se comporta bien. O, o podemos ver el que está acá abajo. Que este que está acá es isomorfo que este que está acá. Es decir, cuando cociento por una intersección, es como pasar
es como cocientar por el primero y el de arriba pasarlo multiplicando. Es como algo así. Son como propiedades extrañas que a veces sirven, a veces no, así que no es muy urgente que lo hagan, ¿sí? Es como por ahí nomás. Sí, es como más que nada ejercicio. Y este igual, pero ahí me lo paso. Otro ejercicio más. De hecho, son como súper útiles estos ejercicios, pero debido al nivel que tienen, no son muy abordables. Por ejemplo, este ejercicio es como demostrar que todo subgrupo finito de G del grupo multiplicativo de un cuerpo es cíclico. Entonces, esto es como constructivo. Aquí les doy el primer paso, el segundo paso. O acá igual. Les doy como el primer paso y después les doy el segundo paso. Pero no son fáciles, para nada. Entonces, yo creo que ahora vamos a hacer un break, de unos 10 minutitos. Sí, antes que se me mueran aquí mismo. ¿O Bueno, no? Sí, para acomodar estas ideas nuevas, pues, para no recargarnos también, pues igual. Necesito comer. Sí, vaya, no. Sí, sí, sí. Ay, juguito. Me acuerdo de repente de ese meme de vender, iré a quitarme la vida. Sí. Sí, porque además se nos complica todo el panorama porque primero la materia no es fácil, Sí, pues pero es abstracto. abstracta. Y segundo, si no van al día, más difícil va a ser. Más complicado va a ser si aún están pegados en materia de atrás, más difícil va a ser entender la que sigue. Así que intento ir lo más lento posible. ¿Le ha hablado el profe algo de hasta dónde le va a llegar la materia o no? la última vez que escuché es que, bueno, que nuestro nivel era malísimo y que a lo mucho vamos a llegar a grupo. Listo. Claro. Sí, pues está complicada la cosa. ¿Y a ti te ha dicho algo sobre nosotros? Sí, por lo mismo que me dijiste tú, que Ah, hay muy mala base, tienen muy mala base, que se va a pegar con una piedra en el pecho prácticamente si ya se alcanzan a llegar a grupos simétricos, me dijo. ya. Sí, sí, pero igual es verdad, po. Si no están tan bien, po. Si tienen los profes que han tenido anteriormente no son muy buenos. ¿Y ustedes chicos están? Disculpen. Ah, se fueron. Se fueron a comer. Ah, ya. No, yo estoy aquí. Ah, ya. Gemita, disculpa, ¿tú fuiste a la clase de hoy día? Sí, llegué un poquito tarde, pero sí, sí fui. ¿Qué hicieron hoy día exactamente? Porque estuve viendo en el grupo que... Vimos la demostración hasta el teorema, perdón, hasta la proposición 20. Después nos dijo, hagan ustedes la del coronavirus 21. Y yo no puedo empezarlo, o sea, como que entendía la idea de una mitad, pero no la pude poner por escrito. Así que no lo hice. Ah, ya, vale. Pero, ¿hizo como una prueba o no? ¿O no, no Nos era? mandó una prueba que por lo que entendí la vamos a revisar. Así como era para que nos ensayáramos, creo. Ah, ya, pero no hizo nada con nota, ¿cierto? No. Ah, ya, perfecto.
No, o Si no sea, lo puedo- mismo que no puedo hacer pretendía tarea. como siempre, porque lo que le mandáramos ahora es por revisarlo entre todos para ver las fortalezas y debilidades y putearnos colectivamente. Claro. Yo le mandé O un sea, aviso de que no podía asistir. o sea que llegaron hasta aquí más o menos, ¿no? Corolario 20, página 38. Sí. Mm. Demostración queda para el lector. Sería bueno mandarle una tarea y ponerle eso. Demostración queda para el lector. Tienen que ponerle trivial nomás. Trivial. Cuando no sepan algo, por ejemplo, ya, esta cosa es trivial, no sé. Como diría Spivak, es trivial. Que ponerle. eh, Toda la demostración es trivial. sí, pues. Entonces, por ejemplo, aquí dice: si G es finito, entonces el orden de G es el menor entero que verifica esta cosa. Entonces le ponen: si G es finito, es trivial que esto. Listo, está demostrado. Y después le ponen entre paréntesis: hágalo. 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 A ver aquí donde aparece. Hágalo. Muchas veces que a mí no la verdad no me gusta mucho como el formato que hace el profe para ¿Por qué los no me ramos. aparece? Ahí está, hágalo. ¿Por qué no me aparece? Qué raro. ¿Qué cosa no te Estoy, parece? estoy seguro que dice hágalo por ahí en alguna parte, varias veces. Sí, sí lo dice. Al principio, Como, sobre todo, como en. Sí, sí. mira aquí, Se lo tienen que buscar con en tilde. este ejercicio, hágalo. Hay que contar cuántas veces dice el profe, hágalo en su libro. El formato del profe sí, no es muy bueno. No es muy bueno. Es como que hay que Por- saber No, mucha la verdad no me álgebra gusta para nada. entender su. Es que el gran problema del profe es que lleva un orden, pero no lo lleva muy consciente. No sé si se dan cuenta, eso mismo de que estuvieron casi un mes monoide y de una semana para otra avanzaron el triple. Es como que lleva el orden, pero no lo lleva tan consciente. O Como que, sea, tú dices que se adelantó mucho. sí, pues como que, o sea, en realidad, a donde van, está bien que vayan ahí, pues. Solo que de repente están 3 semanas en el teorema 19, 3 semanas, y después la otra semana se avanzan 40 páginas más. Entonces, no es muy bueno. Por eso yo les llevaba cierto orden en la ayudantía. Pero eso, un grupo normal, ya lo vimos, así que en esta parte deberían peinarse. ¿No No lo cacho ves? sí, no sé de qué forma nos va a evaluar el profe. A mí me dijo que parece que para topología y para álgebra como que quiere evaluar en forma online y como que prácticamente quería hacer las cosas presenciales. Claro. Sí, sí, el Benja me dijo que como que las notas que... Porque yo no pude ir a topología la semana pasada, pero las notas que puso como que no valían, po. Como que no... Sí, Como que y no. otra cosa que había dicho que iba a poner nota por lo del rompecabezas y tampoco lo hizo. Es que no sé, dice nota, después no, las cosas que no son con nota le pone nota. La cosa del Eh, rompecabezas, yo pensaba que era una entretención, pues y después un día antes dice, ¿qué pasa que nadie lo ha enviado? Es con nota. ¿Qué pasa que nadie se conecta? ¿Qué pasa que nadie se conecta? Y en álgebra también la tarea que nos mandó, la del a b igual B y AB igual B. Sí, sí. Sí. No entiendo si la va a evaluar o no, porque dijo que era con nota, así que ni idea. Sí, pues, más encima, una de las dos era recuperativa por la primera, ¿te acuerdas que nos sacamos casi todo un uno? Sí, pues. Sí, pues. De hecho, hubieron 4 unos, pues. Solamente Felipe sacó un 4-5. El 80%.
Aquí está. Qué terrible. Estimados estudiantes, solo 4 de ustedes me han enviado el rompecabezas. He decidido prorrogar hasta el lunes 6 de madrugada. Les recuerdo que es un ejercicio individual con notas. Y si voy acá al principio, dice, explica el ejercicio, dice última entretención para la cultura y neuronas, pero nunca dice que es con nota. Po. Sí, po. Ay, qué entretenido, me van a evaluar esto. Y aparte que eso dijo, nadie me mencionó el teorema de Pitágoras. ¿Cómo No, que estaba no? loco, estaba loco. Oye, Dijo yo le mencioné la parte. todo así, yo le dije al Benja y yo dije, yo lo mencioné, el Benja me dijo yo igual y todo, es como que nadie me mencionó, estaba súper indignado el profe. Y no sé, Ni idea qué pasó ya. no sé. Porque yo le mandé un PDF y todo, con una explicación y todo, pero nada. Sí, que ni idea. Vamos a morir. O sea, igual me asusta un poco esto, porque, no sé. Es como muy impredecible, como que las cosas, no sé, como que donde no tenemos como notas o algo por el estilo. Sí, es el tema, pues. Me da miedo quedarme pegado con estos ramos. Sí, pues encima yo lo tenía como, el semestre pasado el profe ponía nota y todo así súper regularmente, todas las semanas. Y ahora como que nada, así que no cacho, ¿qué onda? No cacho. Habrá llegado Felipe. Se fue a hacer una cazuela. El 21 hay reunión, ¿no? Sí, con El Villegas. miércoles. El 22, pues. 21 dice ahí. No se habrá equivocado. Pero la hace presencial, qué baja. Mm. No sé si se puede ir el miércoles. Sí, el 22. Igual pocos se inscribieron. 4 nomás. Ah, ya, claro. 4 personas nomás quieren cambiar la situación. Las otras 4 no. Bueno, la Pili no está acá, tampoco puede. Mm. Debería hacerla online, no diría yo. Debería ser online. Que yo no entiendo por qué quieren hacerlo presencial. De hecho, podríamos decirle, voy a responder, que hay muchos cabros que son de afuera. El Benja igual es de afuera. Mm. Funa Abomón. Ese va a ser mi logo de la. Ya no sé, a esta altura no sé quién es peor. No sé. Funa Abomón. Y lo digo con todas sus letras. Si alguien me quiere ir a acusar, le diga nomás. Nos agarramos a combo. No, Nos no agarramos. creo que nadie te lo quiera debatir. Es que Omón estaba, al principio era súper simpático, po, pero como que mientras avanzó el curso como que empezó a ser un poco hostil, así como. Es que es raro ese profe. Es como que. Sí, Lo digo, es como que le faltaron tablas para el puente. Porque habla cosas súper raras. Como que vive en otro mundo. es que porque me acuerdo que había que resolver una integral por tabulación, yo la resolví, me dio el resultado, pero aún así me dijo que mi sustitución era malísima y que la cambio. Ese a mí me corrigió varias cosas mal y estaban buenas. Y yo le llevé, le dije a Mayoli y quedó para la embarrada porque revisó y estaba bien. Po. Y el profe pone notas a gusto. Sí, es algo horrible. Eso sí que es horrible. El profe pone notas a gusto, Sí, no da notas, o sea, no pone notas, primero que nada. Y al final te pone una nota como que se está haciendo un sándwich en la mañana y dice, ah, ya, al Esteban le voy a poner un 4. Y de repente se va a duchar y dice, ya, a la Pili otro 4 igual. Como que así ponen las notas. sí, po. Y nos rellenó de 4.
Y sí, esa es una parte. La otra es la parte pedagógica, que tiene varios pifios y muchos errores matemáticos. Pero ¿tú crees Eh, que Mon tiene una parte pedagógica? No tiene nada de pedagógico. Es como que, no sé, te conversa de cosas que según él tienen sentido, pero a veces como que no están tan relacionadas. por Como que eso, una po. clase como que no está preparada y después la otra sí. Queda así Así como que sí va. re... Clases que duran 2 horas, ¿por qué? Porque la primera hora se la pasa pelando a los profes y hablando y después te pone todo revuelto, como que se acuerda que aquí va esto y te lo pone y no es para nada riguroso con la matemática. Horrible el curso. Y ese es el lado pedagógico. Y la parte como persona no es muy, no es muy como que te reta si te equivocas o algo. Está todo grabado, pues, está todo grabado, dice. De repente hace una pregunta y dice, no me sirve, no me sirve el yo creo, no me sirve el yo creo, no, y te interrumpe todo el rato. O de repente tú le dices, profe, tengo esta duda, y el profe te pone a responder y tú dices, y en tu mente está, no, pues esa no fue la duda que le hice, y como que tú quieres decirle al profe para que no pierda su tiempo. Y dice, pero déjame terminar. Entonces no es muy agradable ir a sus clases porque al final no tienes un espacio para hacer consultas, o de repente el profe tú le haces una consulta y está media hora explicando del por qué no sabe la duda. Entonces, las clases son horribles, pues. Y después te Claro. pone He vuelto, tarea, perdón. ahí volvió. Creo que voy a donar mis órganos mejor. Y ese va a ser mi aporte al mundo. Vamos, ¿qué Estoy te en la pasa? misma. ¿Cómo te quedó la cazuela, Felipe? ¿No te quedó la cazuela? ¿Le echaste las papas ya? ¿O todavía no? Comí un pan nomás, weón. Un pan tostado. Un pan con cazuela. Con cazuela. Sopita El con pan. ramo que me molestó igual es el tema del mate discreta. Es que mira, No aprendí nada directamente de ese ramo. prácticamente todos los ramos que hace este departamento son malísimos, pero malísimos. Puta, Es mate como, discreta ahora está un poco mejor, pues está como con el profe Eduardo Contreras, por lo menos lleva un orden, seguía por un texto al menos. En ¿viste? mis dos experiencias en mate discreta puedo decir que está mejor. Sí, pero Sí, mucho mejor. ¿Estás dando ahora? sí, sí está mucho más abordable, como que se nota que vas a aprender algo, pues. Tiene alguna estructura, por Ah, lo ya. menos seguía por un libro el profe. O sea, igual son las cosas que vemos en álgebra. O sea, al principio el preámbulo de álgebra. Sí, de hecho, Sí, pero es pues. porque mate discreta es así, pues. De hecho te vas a cualquier texto y lo pillas en ese orden, es así. Sí, pues el preámbulo de álgebra debería ser un curso riguroso que se debería ver en intro, que te sirve para todo, es como la base para todos los ramos. Pero ya hemos entrado en detalle hartas veces, así que no hay nada que hacerle. Así que retomemos un poquito, espero hayan llegado como que recién está partiendo la ayudantía. Sí, vamos. Así que vamos nomás, Yo tengo hambre por la... hasta lo que se pueda. ¿Sí? Si vamos lento, ¿no? Entonces, terminamos lo que era cociente, que obviamente podemos volver a cociente siempre que se necesite. Cualquier duda es válida. Entonces, lo que vamos a ver ahora son acciones de grupo sobre algún conjunto. Y esto generaliza muchas cosas que las vamos a ir viendo a medida que aparezcan. Entonces, tenemos, igual que en las clases, tenemos clases laterales izquierda y derecha. Aquí tenemos acciones izquierda y derecha. ¿Sí? Que básicamente, no sé, pues, rigurosamente es como esta función que toma un elemento de acá y me lo manda al producto, me lo manda a la operación, que es el grupo con el... Es como que el grupo actúa sobre un conjunto, pero se sigue quedando en el mismo conjunto. Eso es súper clave. Hay un grupo, cualquier grupo, que va a actuar sobre mi conjunto, que va a hacer que las cosas se muevan o quizás no, y esta cosa se sigue quedando en el conjunto. Ya, eso es a priori. Tal que qué cosa, tal que se cumplan dos cosas que nosotros queremos que sea útil. Como por ejemplo que la identidad no haga nada. Es como obvio, pero no, de aquí no sale gratis.
¿sí? De aquí no sale gratis, entonces nosotros tenemos que imponerlo, ya que la identidad no haga nada. Y que además, tomando dos cosas en el grupo, se cumpla la asociatividad. Que es decir, yo le aplico G al X, G2 al X, y después le aplico G1 al X, sea lo mismo que aplicar al mismo tiempo G1, G2 a X. Es decir, piénsenlo así como, si yo multiplico por 2 y después multiplico por 3, que sea lo mismo que multiplicar directamente por 6, que cumpla esa propiedad. Y aquí hay como una cosita, pero que la voy a mencionar por encima nomás, que básicamente nos va a ser útil solamente ver acciones izquierdas, porque las acciones derechas son exactamente lo mismo, ¿ah? Nos podemos dar explícitamente como entre comillas una biyección que va a hacer que sea indistinto trabajar con acciones izquierdas que con derechas. Ya, entonces aquí Jim, tenemos eh, disculpa, no sé si es si pregunto tonteras porque estoy cagado de hambre, pero lo que dijiste es que es asociativo por la izquierda. eh, no, pues es asociativo, no. La acción es izquierda, pero es asociativo. O sea, eso, Eh, es que más que ser, sí, es asociativo, pero es como, en realidad no es ser asociativo. Yo lo dije como para que tuvieran esta idea de que el paréntesis se mueve. Pero si lo piensan rigurosamente, esto piénsenlo como eh, f de x es g2 de x, por ejemplo. Y piensen que f' de x me lo manda al g1 por x. Piénsenlo como eso. Piensen que esta función f es la acción ¿ya? que hace actuar G2 y f' es la que hace actuar G1. Entonces se cumple esto de acá. Se cumple que f' de f de x es exactamente lo mismo que, que FO. O sea, que la composición es posible. Eso quiere decir que f' compuesto con f y después aplicarlo a x. ¿Se entiende, no? Es como decir que la composición es posible. Sí, porque a priori no son funciones, es una acción. Ah, no, Ya, sí, es una aplicación, sí, pero que la composición es posible. Es como decir que actúen por sí solas estas cosas y después aplicarlo a G, o aplicar primero una y después aplicar la otra. No es nada más que eso. vale, vale. Ya, entonces aquí, por ejemplo, si definimos esta acción tal que hace actuar G sobre X, sí, y típicamente, por ejemplo, esta acción G cruz X, que me lo manda el X, se denota típicamente como G actuando sobre X. Esta es como la anotación, esa flechita circular. ¿Qué implica? Lo mismo que hablábamos recién, que básicamente es como un morfismo. ¿Por qué? Porque cuando yo tomo el elemento E, me lo lleva a la identidad de X. ¿Sí? Es como no hacerle nada, es como la identidad. Y cuando yo compongo, esto que está acá, es lo mismo que es como tomarlo por dentro. Es como decir que f de A por B es lo mismo que f de A por f de B. Son cosas equivalentes, ¿no? ¿Sí? Son bien abstractas, pero son cosas equivalentes. Es como decir, aplico primero G2 y después G1, es lo mismo que aplicar G1, G2, directamente. Eso es todo lo que volví a repetir, pero reformulado de la misma forma que dijimos antes. Por lo tanto, nos damos cuenta que cumplen la propiedad de morfismo, ¿sí? De que separa el morfismo y que hay identidad, etcétera. ¿Sí? Y además de aquí incluso puede salir esto que phi de G1 a la menos 1 es lo mismo que phi de G1 a la menos 1. Sale directo. Toda esta propiedad de morfismo y sale regalada. Entonces, si nos damos cuenta, la acción de grupo es un morfismo. Eso fue toda la vuelta que yo me di para decir que la acción de grupo es un morfismo. ¿Qué morfismo? Que me manda elementos del grupo a biyecciones en X. ¿Sí? Piénsenlo como lo que pasaba con el grupo simétrico.
a biyecciones de X, porque ¿qué hacen las biyecciones de X? Mueven elementos de X. Por ejemplo, aquí tengo X y acá tengo X. Y las biyecciones hacen que, por ejemplo, ese vaya para allá, este para acá, el de acá para acá. Me sigo quedando en el conjunto, pero hace que las cosas se muevan. Eso es todo lo que hace una acción de grupo. Entonces, veamos ejemplos concretos. Yo me doy un conjunto cualquiera y el grupo de las biyecciones actúa sobre X. ¿Sí? Bien abstracto. Tomo un conjunto cualquiera, X, y yo sé que el grupo de las biyecciones, por ejemplo, F, que va de X en X, biyectiva, actúa sobre esta cosa. Y nosotros vimos que en particular, en la segunda ayudantía, si no me equivoco, que el grupo simétrico era un caso particular de estas biyecciones en X. El grupo simétrico, bueno, lo puedo anotar por acá. Sn vive acá. ¿Por qué? Porque esto es finito. Y esto a priori puede ser infinito. Infinito y esto es finito. Entonces, esto generaliza lo que es el grupo simétrico actuando sobre esta cadena de 1 hasta n. Bueno, puedo tomar cualquier otras biyecciones que van a actuar sobre X, sobre ahora conjunto infinito. ¿Sí? O por ejemplo, tomando un cuerpo cualquiera, este grupo de matrices invertibles con coeficiente en K actúa sobre Kn, K a la n. O sea, para fijar ideas, GLN de R, o R2 mejor dicho, o sea, perdón, GLN de R, por ejemplo, actúa en particular sobre R2. ¿No es cierto? Porque, por ejemplo, yo tengo aquí un vector y si yo le aplico cierta matriz, nosotros sabemos que a cierta matriz yo le aplico un vector, bueno, voy a llegar a otro vector. Puede ser alguna rotación, puede ser una reflexión, puede ser la identidad. Entonces nos damos cuenta de que esta cosa de actuar sobre algún conjunto en particular está en todos lados. ¿Sí? Entonces ya, esta cosa actúa específicamente sobre cada la n. Puede ser Rn, puede ser R3, R1, R2, el que sea, un cuerpo cualquiera. Entonces aquí otro ejemplo, y por ejemplo otro, que es SL2 de R, que nosotros sabemos que SL2 de R es subconjunto de GL2 de R. Sí, estas son matrices invertibles y estas son matrices que específicamente tienen determinante más menos 1. ¿Sí? Más menos 1. Entonces, esto es como un ejemplo más abstracto que quizás como que se puede asociar a lo que se debería ver en variable compleja, que lamentablemente aquí no tienen en la UFRO. Pero básicamente el semiplano de Poincaré es el plano complejo. El plano complejo. ¿Sí? Pero que se define solamente acá arriba, sin el cero. Se define solamente la parte imaginaria positiva. Puede ser la parte real, negativa, positiva, pero solamente se define en esta como sección acá. Y explícitamente nosotros tenemos que todas estas matrices, las matrices con determinante 1 o menos 1, actúan sobre esta cosa. ¿Y a qué se refiere que actúan? Explícitamente, yo defino que actúa de esta forma y nosotros nos damos cuenta de que esta expresión se sigue quedando en el semiplano superior, que no vamos a entrar en detalles, pero es otro ejemplo, que actúa sobre el semiplano superior. Es decir, yo tomo, por ejemplo, cualquier complejo que vive acá, le aplico una matriz ABCD, pero que vive aquí, y yo me doy cuenta que sigue viviendo por aquí, no sé, va a ser alguna cosa aquí, pero nunca va a llegar para el otro lado. Y eso se puede probar, pero no es útil para este ramo, no es útil, pero es un ejemplo, el ejemplo sí es útil, la demostración no. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí o no? Sí, no, no, sí.
Bueno, yo creo que no. Ya, entonces Yo tenemos lo que aviso que estoy son... muerto. Ya, está muerto. Ya, ya queda poco, queda poco para la 8. Ya, pero es como que son ejemplos. Los ejemplos quizás a veces son densos, pero son ejemplos, ¿no? Entonces, recapitulando, tenemos acciones de grupo, que son grupos que actúan sobre algún conjunto, que hace que las cosas se muevan dentro del conjunto. Yo tomo, por ejemplo, un elemento acá, ejemplo, mi conjunto, y tengo aquí, acá, acá, y yo hago, por ejemplo, cuando G actúa sobre esta cosa, hace que ese se mueva para allá. Y, por ejemplo, hace que este se mueva para acá. Eso es lo que hace una acción de grupo. Entonces, eso me da pie a lo que son las órbitas. ¿Y qué son las órbitas? Como se imaginarán, no sé, pues por ejemplo, este elemento lleva para acá, después va para acá, va para acá, pero no necesariamente vuelve al primero. Es decir, la órbita no necesariamente es cerrada, pero la órbita hace que un elemento es como la trayectoria de cierto elemento. Eso es una órbita, que aquí lo definimos formalmente como la clase de equivalencia de X es llamada subórbita. Bueno, ¿qué clase de equivalencia? La que definimos acá arriba. Por ejemplo, un grupo actuando sobre un conjunto y nosotros podemos verificar claramente que un elemento se relaciona con otro, es decir, X pertenece a la clase de equivalencia del Y, o viceversa, que el Y pertenece a la clase de equivalencia del X, si solo si existe un G en el grupo, tal que hace que Y vaya a parar a G de X. O sea, perdón, que X vaya a parar a Y. Es decir, por ejemplo, este es X y este es Y. ¿Sí? Y yo cuando le hago actuar un G, esta cosa se va a parar aquí en G, en Y, con G por la izquierda. Es decir, yo al G le multiplico, o sea, al X le multiplico G por la izquierda y voy a parar al Y. Eso es todo. Entonces, cuando ocurre eso, pertenecen a clases de equivalencia. O sea, pertenecen todas a la misma clase de equivalencia. Y por ejemplo, va a ocurrir esto, quizá el Y va a parar a un Z y el Z va a parar a un W. Y puede que no se cierre, pero puede que haya, no sé, pues, algún A que vaya a parar a un B. Entonces, todas estas órbitas y por ejemplo a un C. Entonces aquí tenemos. Lo de azul es una órbita, ¿sí? Y lo de naranjo es otra órbita, la órbita 2. Primera órbita, segunda órbita. Es decir, esta es una clase de equivalencia y esta de acá igual. Y a priori, ¿qué nos dice esto? Que cuando nosotros tengamos, no sé, pues tengamos órbitas, las órbitas tienen que ser de la misma longitud, porque son clases de equivalencia. Es decir, yo no puedo tener órbitas que vayan, por ejemplo, 4 elementos consecutivos y haya otra órbita que solamente tome 2 elementos consecutivos. No, pues son órbitas disjuntas y que tienen la misma longitud. Sí, eso sale de la definición directa. Entonces, el conjunto de órbitas de X bajo G es el cociente de X por G. Así se nota. El cociente de X por G y se denota de esta forma. Bien parecido a lo que es una clase lateral, pero ahora en contexto de órbita. Por ejemplo, cuando cocientábamos G con H teníamos esta notación. Ya, pues ahora cuando cocientamos X con una acción por la izquierda, bueno, cocientamos por la izquierda. Esa es notación nomás. ¿Y qué pasaba cuando cocientábamos con esta cosa? Bueno, íbamos a tener en el conjunto X, esto es como panorama general, en el conjunto X íbamos a tener elementos de los cuales van a haber órbitas. Este es como el resumen de todo. Van a haber órbitas que van a ser disjuntas y de la misma longitud. Entonces, estas son clases de equivalencia. La clase de equivalencia es una órbita, ¿sí? Y, y con esto nos damos pie a definir lo que es un estabilizador o grupo de isotropía. Se puede probar que es un grupo, ¿ah? Pero son estas dos palabras indistintas. Sí, un estabilizador o grupo de isotropía las puse las dos porque son súper útiles, o sea, son súper comunes usar las dos. Son como se ocupan indistintamente. Entonces, el estabilizador de un elemento, este a priori vive en X, en el conjunto,
es el subgrupo de G que se define así. G estabilizando a X. De tal forma, son todos los G. ¿Qué cosa? Que no le hacen nada. Es como, acuérdense, es como lo que queríamos con el kernel. Es como lo del kernel. Son todas las cosas que me la dejan en la misma posición. Es decir, resumamos de nuevo un poco. Yo tengo acá un elemento, va a parar acá, va a parar acá, va a parar acá. Y este va a parar acá, va a parar acá, y se cierra la órbita. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, esta órbita quizás fue generada por G1, y esta otra órbita fue generada por G2. Y voy a hacer otra órbita por acá. Y esa otra órbita quizás generada por G3. Órbitas nomás. Pero quizás va a haber un G4, quizás hay un G4 que hace que vaya a parar ahí mismo. Como que no le hace nada, como que se hace una vuelta en sí mismo, una cola de gato así. Como que toma el X y lo hace parar en sí mismo. Bueno, esa es parte del estabilizador. Tiene sentido, ¿no? Que estabiliza la órbita. Entonces da lo mismo las veces que yo lo itere, voy a caer ahí mismo. Ya, esos son los estabilizadores. Y en efecto son grupos porque van a tener un neutro. El neutro es siempre un estabilizador. Van a tener inverso y es asociativo por construcción. Entonces tenemos hasta el momento, recapitulando, no. Sí, porque ya sé que se están muriendo. Así que teníamos teníamos las acciones que actúan sobre un X, un conjunto. Estas cosas, al tomar elementos del grupo, van a ir generando órbitas, ¿sí? Y cuando sucede que algún elemento va a parar en el mismo elemento del conjunto, es un estabilizador. Eso es todo. Eso es todo lo que hemos visto, ¿sí? Y en efecto, podemos tener biyecciones. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa con nosotros cuando cocientamos? G cocientado con X. Esto es biyectivo al estabilizador. O sea, perdón. Esto aquí hay esto está malo. Esto es G.X. Es como que todos los elementos actuando sobre X. ¿Sí? Todos los elementos de un grupo están actuando sobre un elemento. Eso es una biyección con el G cocientado con el estabilizador. Porque recordemos de nuevo, el estabilizador son como todos los elementos que me están sobrando. Recordemos lo que pasaba con la inyectividad cuando queríamos hacer isomorfismo. A veces no es inyectivo cuando el kernel no es trivial. Por lo tanto, yo cociento por el kernel para que sea inyectivo y como que meto todo dentro de todo lo que me molestaba para hacer kernel, lo meto dentro de un paquetito para que sea la identidad. Bueno, aquí ocurre lo mismo. Aquí yo hago la biyección de tal forma de que estoy eliminando todos esos estabilizadores que en realidad no aportan información. Por ejemplo, G4 que hace que este elemento se vaya a parar ahí mismo, no me aporta información. Entonces yo los cociento, los hago como que fueran nulos y me genera esta biyección esto lo voy a borrar, con todo el grupo actuando sobre un elemento. ¿Sí? Y el teorema de Lagrange implica que las órbitas son finitas y que que su cardinal divide a G. Las órbitas son finitas. No vamos a encontrar órbitas finitas. Y que su cardinal divide a G. ¿Sí? Esas son todas consecuencias del teorema de Lagrange, ¿no? ¿Sí? Y los estabilizadores de puntos en una misma órbita son todos los conjugados. Es decir, ¿quiénes estabilizan aquí? Bueno, sea por ejemplo, sea I igual a G.X. Entonces aquí nos estamos dando cuenta de que el estabilizador de un elemento es exactamente conjugar al estabilizador del otro elemento con G. Eso es todo. Quizás podemos hacerlo de manera explícita, para que les quede más claro esto último que dije. ¿Quién sería, por definición, bueno, voy a dejar aquí arriba que I es igual a G actuando sobre X? ¿Quién sería el estabilizador de I? Bueno, por definición, son todos los G en el grupo
tal que g de x, g por x es igual a x. ¿Qué arreglo podríamos hacer acá? Estoy pensando cómo llegar de esta igualdad a la de acá. Son todos los g tales que g por x es x. Quizás podríamos aquí tener, por ejemplo, multiplicar por g a la menos 1 y nos implica esto que g a la menos 1i es x. Entonces podríamos quizás multiplicar... Ah, no nos sirve. Ah, sí nos sirve, ¿no? Quizás no nos sirve. Porque básicamente queremos llegar a esto de acá. Queremos llegar a que g por el grupo g en g tal que... Ah, aquí me equivoqué yo, po. Ahí está mi error. Ahí vi el error. Que el estabilizador de este no es x, pues son los que estabilizan ahí. Los que estabilizan ahí. Entonces son todos los g que actúan por la izquierda, tal que no le hacen nada ahí. Es decir, son todos los g del grupo, tal que g por g de actuando en x es lo mismo que g actuando en x. Y quizás acá podríamos tener algo más interesante. Tu, 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 tu. Ah, ya. Y esta cosa... Y esta cosa yo como es un grupo, puedo multiplicar por g a la menos 1 y me queda esto. Y esto no debería ser esto. Quizás me equivoqué en algo. Ah, sí, pues es que es trivial. De hecho, lo acabo de ver. Es trivial esa igualdad. ¿Por qué? Porque si hay un elemento, por ejemplo, en un conjunto, estoy en x y estoy en y, tal que esto va, por ejemplo, se conectan por algún g, entonces claramente el que estabiliza aquí al x va a estabilizar al y, porque yo puedo llegar de x a y por g. Entonces, si por ejemplo eh, tengo el estabilizador de x, va a ser exactamente el mismo estabilizador de y, siempre y cuando se cumpla esta igualdad que está acá. Se cumpla que están conectados por alguna órbita. ¿Sí? Si están conectados por alguna órbita, su estabilizador va a ser igual. Ahí estaba, estaba. Sí, y yo creo que voy a terminar con esto. Voy a terminar con estas tres cositas. Que básicamente son útiles para empezar a seguir haciendo cocientes, que eso es como es como lo útil de este curso, cocientar cosas para generar nuevos grupos y encontrar cosas útiles para resolver los ejercicios. Entonces, nosotros decimos que, por ejemplo, una acción es transitiva si G posee solo una órbita en X. Esa es la definición. Si G posee solo una órbita en X, es transitiva. Entonces, ¿por qué como transitiva? Como que es como, básicamente, tengo todos los elementos acá y no tengo más opción que hacer una sola órbita. No, es como que me genera todo el grupo. Por lo tanto, es como transitivo. Es como pasar de aquí a acá y acá para acá, voy a poder llegar al tiro acá. Y no tengo otra opción. No es muy, no es muy parecido a lo que teníamos con que X se relaciona con Y, e Y se relaciona con Z, entonces X se relaciona con Z. No, no es transitividad en ese sentido, sino que transitividad en que solamente existe una sola órbita.
¿sí? Y en particular, un grupo finito que actúa transitivamente en X, cuando tengo esa hipótesis, X es un conjunto finito y su cardinal divide a G. Repito, si tengo un grupo finito que actúa transitivamente en G, es decir, o sea, en X, tengo X y tengo un grupo finito, ¿sí? No sé, de 3 elementos. Entonces, X necesariamente tiene que ser un conjunto finito. Eso es lo que me está diciendo. Si yo tengo algún grupo finito que actúa transitivamente en algún conjunto que no lo conozco, tiene que ser finito y dice que el cardinal de X tiene que dividir al cardinal de G. Esa es como una consecuencia directa de lo que está acá. Luego, por ejemplo, si la acción es libre, que quizá es algo que debería hablar después del siguiente, pero lo vamos a hacer en este orden, ¿no? Si la acción es libre, si para todo elemento del grupo me estabiliza en algún elemento en X. Por ejemplo, yo escojo este punto que está acá como X y si todos los elementos de este grupo lo estabilizan, entonces es libre. Esa es la definición. Que existe, va a existir algún X en este conjunto grande que va a poder ser estabilizado por absolutamente todos los elementos de ahí. ¿Sí? Y esto es como súper restrictivo. Quizás como que uno lo puede pensar, pero ¿en qué contexto pasa que todo un grupo estabiliza un elemento? Y la verdad es que es útil sobre todo en geometría algebraica o geometría diferencial incluso, donde no sé, pues donde tenemos variedades en algún cerrado, no sé, alguna variedad afín quizás, y que yo puedo cocientar de tal forma que cuando yo cociento por esa acción, sigo teniendo una variedad, sigo teniendo, o por ejemplo tengo un espacio topológico y cociento por esa acción, sigo teniendo ese espacio topológico con las mismas propiedades, no las pierdo. Entonces es súper útil en ese contexto. Y algo un poco menos restrictivo, y con esto termino, es que la acción de G es fiel. Por ejemplo, es fiel cuando es inyectiva. Es decir, que tomando un elemento, ¿sí? Que estabiliza a otro, entonces necesariamente tiene que ser E. Eso me está diciendo el enunciado. Que si yo encuentro un elemento que me estabiliza todos los elementos de mi conjunto, entonces necesariamente es G. O sea, necesariamente tiene que ser el neutro. No tengo otra opción. Y eso es ser una acción fiel. Y en particular, toda acción fiel, lo puse acá, o sea, perdón, toda acción libre es fiel. Sí, porque si nos damos cuenta acá, este G que yo encontré, que hace que todo elemento sea estabilizador, en particular el neutro también es estabilizador. Pero en este caso acá no es tan restrictivo porque me basta con encontrar, o sea, me basta con que sea para todo elemento, ¿no? ¿Sí? Y aquí es donde, por ejemplo, podemos cocientar las cosas, donde obtenemos, por lo tanto, que el grupo cociente, ¿sí? El kernel, que en el kernel, todos los elementos que van a parar al trivial, podemos, si no tenemos una acción fiel, es decir, si tengo elementos, ¿sí? distintos de E, que hacen que estabilizan a todo elemento, entonces yo puedo cocientar. Eso es como lo que hemos venido repitiendo desde siempre. Yo puedo cocientar por esas cosas que me están aquí estorbando y voy a tener entonces una acción fiel, que son súper útiles para todo lo que viene después. Sí, ¿están ahí, tan vivos o no? ¿Tan vivos, vivas? Sí, Más o menos. más o menos. Se perdieron Semi justo vivo. antes de entrar a acción, ya estaban muertos ya. Sí. Así que, Lo de órbitas, por lo menos, no, yo creo que vas a tener que ver esta parte de nuevo, con calma, ¿no? sí. Sí, no es tan complicado. Sí, probablemente ya no les quedaba concentración, ¿no? Yo creo que voy a tener que dar el curso 2 veces. Pero ¿sabes Ojalá cuál es la sea ventaja, ayudante Felipe? nuevamente.
¿Sabes cuál es la ventaja? De que cuando lo vi por segunda vez ya vaya a tener Sí, es por eso mismo, vaya a tener porque toda la ayudantía para hecha. poder eso. O sea, para entender a profundidad, porque Sí, igual pues vamos ya, rápido. sí, puede ser, puede ser. Será un sacrificio. ¿Valdrá la pena? Yo creo que sí. O sea, sinceramente yo les digo, si no te interesa el álgebra, no vale la pena. O sea, si no querís estudiar matemáticas, no vale la pena, pues así de simple. Si querés, por ejemplo, ser ingeniero, nomás aprender a programar bien y estar en la empresa, no me importa, no. Ahora, si quería estudiar matemática y quizás trabajar en investigación, o ser académico, o estudiar matemática porque te gusta, ahí sí vale la pena. Ahí vale la pena. Pero Concuerdo. esta materia es bien densa. De hecho, creo